Ahí va. Preparé, bueno, una parte que tiene que ver con esto, con lo que se denominan agregados económicos. Después preparé algunas cosas para que veamos sobre estadística de esto de agregados económicos, que tiene que ver con algunas proyecciones del INDEC y algunos datos del INDEC que salieron publicados hace poco. Y después la idea es ver un poco lo que sería un modelo económico sencillo, vinculado a las equivalencias macroeconómicas más básicas, fundamentales vinculadas a estos temas como demanda agregada, Producto Bruto Interno, consumo, inversión. Y después la idea es ver un modelito, que es un modelo clásico, vinculado a la inclusión del sector externo y del gasto en estas equivalencias macroeconómicas. Es media larga la clase, pero bueno, la idea es que podamos ir viendo estos temas. Y bueno, si queda algo afuera, después lo pueden ver ustedes, lo pueden leer ustedes por su cuenta. ¿Alguno de ustedes hizo o cursó alguna materia o algo de macroeconomía o economía? ¿Sí? ¿No? Yo no. 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 En la introducción se ve algo, pero no todo. Introducción, ¿cómo se llama la materia? Introducción a la economía, se ve sobre, por arriba, nada específico. Ok. Y después en el matemático 2 ya empezamos a ver algo, pero no todo. Recién teorías, matemáticas, cómo se relacionan nada más. En introducción a la economía, ¿qué vieron? Oferta, demanda, ese tipo de cosas, equilibrio, macroequilibrio. Sí. Sí. Más de lo que sería como análisis de la economía clásica o economía privada. Y ahora estamos viendo público también. ¿Están haciendo ahora introducción a la macroeconomía? ¿Introducción a la economía? No. Introducción. Yo sí. ¿Vos sí? Estoy cursando. Bueno, el primer concepto que está planteado en esta unidad 6 es el concepto de agregado económico, ¿no? La idea de agregado económico es definir un concepto o una variable que agrupe distintos datos y distintos elementos de la economía de un país, en principio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros vamos a ver es un concepto con un nivel de abstracción grande, ¿no? Vamos a ver una definición que englobe muchas acciones y muchos comportamientos más chicos. Nosotros no nos vamos a detener acá, como venimos haciendo, a analizar, por ejemplo, el comportamiento de una empresa, ni tampoco nos vamos a detener a analizar el comportamiento de un hogar, sino que vamos a ver datos que agreguen el comportamiento de todos los hogares, que agreguen el comportamiento de todas las empresas, que agreguen el comportamiento de todo el Estado, a partir de algunas definiciones de macro, ¿no? Por eso cuando se habla de macroeconomía y de microeconomía, tiene que ver un poco con eso. Con la macroeconomía lo que busca es agregar y hacer análisis amplios que tienen como objetivo poder orientar en la toma de decisiones y tienen como objetivo poder conocer la realidad o la situación particular de una economía, en este caso de una economía nacional. Nosotros lo que vamos a analizar acá es un modelo de economía nacional, que quiere decir que vamos a analizar lo que pase, las relaciones económicas que sucedan en un determinado territorio dado, donde existe un Estado que tiene control sobre ese territorio, ¿no? Y ejerce el poder y ejerce el control sobre un determinado territorio. Y dentro de ese determinado territorio ocurren determinado tipo de relaciones económicas. Acá, como está planteado en la definición, dice: la macroeconomía se dedicará a estudiar el comportamiento de la suma de las partes sin detenerse a observar el accionar individual de cada una de las empresas u hogares o el funcionamiento de mercados particulares.
En particular, nosotros lo que vamos a estudiar, y lo que se estudia por lo general en macroeconomía, son economías nacionales capitalistas. O sea, modelos de desarrollo social y económico y estructuras sociales y económicas capitalistas, ¿no? Eso implica la existencia de la libertad de mercado, la propiedad privada y el desarrollo de lo que se denomina la libre empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que para aquellas economías que no son capitalistas, eh, muchos de los modelos o de las grandes variables que veamos acá no aplican, ¿no? No corren. Funcionan de otra manera las economías que tienen otro tipo de estructura social. Uno de los agregados macroeconómicos más conocidos es esto que se denomina el Producto Interno Bruto, que tiene que ver con la suma de bienes y servicios producidos en el total de una economía en un momento dado. El Producto Interno Bruto se mide de manera anual, ¿no? Es un dato agregado de toda la economía que se mide cuando finaliza un año. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en muchos diarios y demás, después pueden hacer una búsqueda. La pregunta que se hace todos los periodistas de economía tiene que ver con cuánto va a caer el Producto Interno Bruto de las economías que están siendo afectadas muy fuerte por el coronavirus. Hay estimaciones que plantean que la economía argentina va a caer cerca del 10%, y que la economía norteamericana cerca del 8%. Eso implica que en relación al año anterior, la producción de bienes y servicios de la economía, sea la argentina, la norteamericana, o la italiana, o la española, produce y genera un 10% menos del total de bienes y servicios que lo que produjo el año anterior, ¿no? Es un dato que es significativo, es importante. La economía argentina en el último año, en lo que fue el paso del 2019, cayó 1% más o menos. Y eso implica, bueno, no solo recesión económica, un montón de problemas económicos, bueno, las estimaciones que se hacen en relación a la pandemia mundial hablan de valores históricos, o sea, altísimos para todas las economías del mundo. En ese sentido, el Producto Bruto Interno es un dato como muy importante, y ahí, como está planteado en el segundo punto, cuando una economía, o cuando un economista afirma que una economía crece, lo que está mirando es ese dato, es el Producto Interno Bruto de un país. Y lo que hace es esto que acabo de hacer yo, que es comparar 2 años, ¿no? Porque en realidad el crecimiento o el decrecimiento del Producto Interno Bruto de un país se mide a partir de la comparación de dos periodos, y también se puede efectuar una medición del Producto Interno Bruto entre 2 países en el mismo año, que es un poco esto que yo estaba planteando recién, en relación a las estimaciones que están dando vuelta en los diarios respecto a cuánto van a caer las economías de los países centrales y de los países que están siendo más afectados por la pandemia cuando finalice el 2020. Así como el Producto Interno Bruto mide la suba o la caída de una economía, también hay otros agregados económicos, como por ejemplo el empleo. Y ahí también, digo, se pueden hacer distintas mediciones agregadas respecto, por ejemplo, a cuál es la población económicamente activa, que quiere decir cuáles son los miembros de un determinado país que trabajan, sea en el sector público, en el sector privado o en el sector privado informal. Ese dato, que es el que figura acá como población económicamente activa, también es un dato agregado, y bueno, nosotros por lo general, los datos que a veces miramos tienen que ver con el desempleo. Y el desempleo es un cálculo que se hace en relación a la población económicamente activa. ¿Alguno tiene idea de cómo se puede medir el desempleo en un país? Por censo. Por censo, dice Facundo. ¿Alguna otra opinión? Se utiliza el INDEC. ¿Cómo? El INDEC. El INDEC, exacto.
Básicamente lo que yo les preguntaba es no quién la La mide, cantidad de sino... personas puede ser, profe. Ahí va por ese lado. El ¿Cómo? empleo ¿Cómo? informal, ¿Cómo, Hernán? el empleo informal, ¿cómo se mide? Porque cuando uno habla de empleo tiene que hablar de los dos, los que están en blanco y los que están en informal. Me parece que el informal es un poco más difícil de medirlo. Exacto. La población activa e inactiva. Ahí está, muy bien. ¿Quién lo dijo? Zulma. Zulma. ¿Quién? Zulma. La Va pegué. va un poco por ese lado, digo, acá está planteado, digo, en la presentación, esta denominación que se llama población económicamente activa. ¿Qué quiere decir población económicamente activa? Quiere decir esa parte de la población que está en condiciones de trabajar. Por supuesto, la población económicamente activa no considera a los niños ni a la población anciana, ¿no? Ni tampoco, por supuesto, a los discapacitados o a las personas que tienen dificultades para poder desarrollar un empleo. Discapacitados que no pueden trabajar, porque hay montones de discapacitados que por supuesto trabajan. Ese concepto de población económicamente activa es el que nos permite a nosotros hacer una resta para saber cuál es el desempleo, ¿sí? La población económicamente activa es el universo de potenciales trabajadores, y después hay una parte de esa población económicamente activa que es la que trabaja. La diferencia entre esa población económicamente activa y la población que trabaja es el desempleo, ¿sí? Porque yo no puedo contar, por ejemplo, a los niños como desempleados, ¿no? Estaría inflando un número porque los niños no son población económicamente activa. Ese dato, digo, tanto el de población económicamente activa como el dato de empleo son datos que, como venimos diciendo, son datos agregados, ¿sí? Y tienen que ver con agregaciones económicas. Yo puedo hacer una primera división sencilla de ese agregado económico, que es decir, bueno, de la población empleada hay una parte de la población que trabaja en el sector privado, otra que trabaja en el sector público y otra que trabaja en el sector privado informal. Pero me manejo en ese nivel de agregación, ¿sí? No bajo a ver, por ejemplo, valores más desagregados, digo, por regiones, por edad, por tipo de trabajo, digo, esos son análisis un poco más desagregados. Acá lo que estoy mirando son grandes números que me permitan a mí tener el conocimiento de esto, de un país. Ahí tengo un comentario. No. Se mide la población activa que tiene rango de edad. Perfecto, exacto. Bueno, ¿esto se entendió? ¿Hasta acá me siguen? Hablamos de tres. Hablamos de Producto Bruto Interno, hablamos de población económicamente activa y hablamos de empleo. ¿Sí? De tres agregados macroeconómicos. Y finalmente hay un dato que es un dato que por lo general es muy importante en la economía argentina, en otras economías es un dato que no es tan central, que es el dato de la inflación, ¿sí? La inflación, como está planteado acá en la definición, mide el incremento promedio del nivel de precios, a través de la utilización de lo que se denomina un índice de precios, que no son otra cosa que el seguimiento en el tiempo del valor de una determinada canasta de consumo. ¿Sí? La inflación, ahí, cuando hablamos de esto de un índice de precios, tiene que ver con elegir una determinada cantidad de bienes y servicios de la economía y hacer el seguimiento de los precios de esos bienes y servicios de la economía. ¿Qué quiere decir esto? Que no se miden todos los bienes y servicios de la economía para armar la inflación, sino que se eligen algunos bienes y servicios y se miden esos para armar ese dato de inflación. Eso es importante porque cuando uno quiere hacer un cálculo de inflación tiene que saber que es una estimación. Entonces, a veces digo, aparece sobre la mesa esta idea de que el dato está mal o el dato no refleja lo que yo veo en el supermercado o no refleja lo que yo vivo con los servicios públicos, ¿sí? Y a veces uno, ¿cómo puede ser que la inflación de este mes haya sido del 1% si yo voy al supermercado y veo que los precios de los alimentos subieron un 10%? ¿Se les ocurre por qué puede existir esa diferencia que les acabo de comentar?
que se hace un promedio de todos los bienes y servicios. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, incluye no solo los alimentos, sino también otros precios, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, el precio de las facturas y las boletas que nosotros pagamos de servicios públicos y de impuestos. Eso se incluye. Por ejemplo, el precio del transporte público que nosotros utilizamos. ¿Sí? Entonces, a veces uno quiere hacer una vinculación entre la inflación y la economía cotidiana y a veces no es tan sencillo, no es tan lineal encontrar el dato que uno encuentra en el supermercado o en las facturas que a uno le lleva con el dato de inflación que publica el INDEC. Y a veces es al revés, ese dato es más alto de lo que nosotros pensábamos. Y bueno, y la idea de la inflación es, al igual que todas estas variables, el seguimiento en un periodo de tiempo. La inflación, ¿saben cómo se mide? ¿En qué periodo de tiempo? ¿Se mide por mes? Mensualmente, exacto. Perfecto, Juan. Bueno, es importante saber que todos estos datos, que son datos agregados y que son datos públicos, por supuesto tienen una influencia en un montón de aspectos de la economía. El hecho de que la inflación sea una determinada cantidad u otra, afecta en un montón de decisiones que se toman dentro de un país. Por lo cual existen organismos dentro de cada uno de los países habilitados para publicar estas estadísticas y publicar estos datos. No cualquiera puede publicar una estadística. Ustedes saben que en el cierre del gobierno anterior, el gobierno que estuvo desde el 2011 hasta el 2015, existió un debate bastante importante en relación al índice de precios, en relación a la inflación, y por ejemplo existía una cosa que se llamaba índice Congreso. No sé si alguien se acuerda. Que era un índice de precios que armaban los diputados en la Cámara de Diputados y decían que la inflación de ese mes que ellos medían era distinta a la que medía el INDEC. Eso es un problema muy grave para la estadística, para la economía, para un país y demás. Está mal que haya entes distintos al Estado, o entes que no están autorizados, que publiquen información estadística en relación, por ejemplo, a la inflación. ¿Sí? Lo mismo sucede, por ejemplo, que también es un debate bastante complejo y bastante interesante, con la publicación de los índices de pobreza. En Argentina, por ejemplo, la UCA, la Universidad Católica Argentina, tiene un instituto que mide la pobreza y hace publicaciones sobre el crecimiento de la pobreza. Eso también es complejo. Por más de que la UCA tenga una estructura de investigadores, sociólogos y economistas que hagan relevamiento y demás, también es complejo para un país que exista una universidad privada que publique estadísticas sobre pobreza agregada en todo el país. Entonces, bueno, estos agregados económicos son importantes y es importante también cuál es el organismo que los publica, ¿no? Entonces, acá les puse, bueno, digo, debe destacarse que las cuentas nacionales, o sea, los agregados económicos nacionales, son elaborados por los organismos de estadística de los distintos países y constituyen solo una aproximación de lo que en verdad ocurre en la economía. Esto también es lo que les decía recién, digo, no se miden todos los precios, sino que se hace una estimación. Y bueno, y acá el segundo punto, el punto también es importante, es independientemente de que el Estado ponga cientos de estadísticos, cientos de economistas y cientos de sociólogos a hacer relevamientos y a hacer encuestas y demás, nunca es factible captar la totalidad de las transacciones y decisiones que ocurren dentro de una economía, ¿no? Todo el producto, las cientos de operaciones de compra y venta, los cientos de libros diarios de ingresos y salidas de bienes y servicios, es muy complejo relevar todo eso todo el tiempo. Y bueno, esta reflexión final, digo, esta idea de que las cuentas nacionales o los agregados económicos lo que hacen es trazar un mapa a grandes rasgos de lo que ocurre en un sistema económico en cuestión.
¿Estamos hasta acá? Chicos, Sí, profe. Profe. Sí, ¿más o profe. menos se entiende? Sí, sí. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Bueno, este es unas publicaciones. Ahora el INDEC incorporó algunas visualizaciones bastante amables para conocer los datos del INDEC, que están disponibles en la página del INDEC o incluso en las redes sociales que tiene el INDEC y que realmente valen la pena, están buenas para ir metiéndose un poco en cuestiones estadísticas de macroeconomía que están buenas para la carrera. Este es un gráfico publicado en mayo de este año, o sea, hace muy poquito, que lo que muestra es la variación porcentual acumulada a mayo del 2020 del índice de precios al consumidor. El índice de precios al consumidor es lo que arroja un dato que es el dato de inflación. ¿Sí? ¿Lo pueden ver todos, más o menos? Sí, sí. Sí, Sí, profe. sí, se ve bien. Bueno, Sí. entonces ahí tenemos, por ejemplo, que el primer rubro es vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles. El segundo rubro es salud, el tercer rubro es comunicación, transporte, equipamiento y mantenimiento para el hogar, bienes y servicios varios, bebidas alcohólicas y tabaco, nivel general de precios, restaurantes y hoteles, recreación y cultura, alimentos y bebidas no alcohólicas, educación, prendas de vestir y calzado. Estos datos que figuran acá son acumulados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto sumó mes a mes a mayo del 2020 cada uno de estos rubros que figuran acá? ¿Sí? Según este análisis del INDEC, las prendas de vestir y el calzado es lo que más se incrementó este año. ¿Sí? Un 17,7% de precio desde que arrancó el año. La educación es otro de los ítems importantes y, como siempre, bien alto, alimentos y bebidas no alcohólicas, ¿no? Lamentablemente eso es un problema para la economía argentina, que uno de los rubros que por lo general tenga un nivel alto de inflación sean los alimentos, considerando que este es un país que produce para millones de habitantes alimentos. Y que eso se traslade y que nosotros tengamos incrementos del 16% en alimentos en este momento del año, bueno, siempre es un problema. La placa siguiente es lo mismo, ¿sí? Pero es un análisis mensual, ¿sí? De abril 2020. Como pueden ver, los porcentajes son mucho más chicos. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mes. ¿Sí? La placa anterior, que es de mayo, suma lo que pasó en abril. ¿Se entiende? Y lo suma a lo que pasó en marzo, lo que pasó en febrero y lo que pasó en enero. En este caso hay algunos rubros que son negativos, o sea, cuando son negativos quiere decir que los precios disminuyeron. ¿Sí? Cosa que suele ser rara, pero puede pasar, y más en un contexto como el actual, donde hay una situación económica muy particular. Entonces, lo que les quiero mostrar con esto es que, digo, uno puede trabajar con distintos niveles de agregación, puede trabajar a nivel mensual, puede trabajar a nivel anual, puede trabajar acumulado, puede trabajar comparando un mes de un año contra el mismo mes del otro año, puede trabajar interanual, digo, puede buscar distintas estrategias de análisis para obtener datos relacionados al índice de consumidor. Y toda esta info es pública, es información de acceso público. Ustedes se la pueden descargar de la página del INDEC y pueden hacer análisis estadísticos para ustedes. Y este es también un análisis lo mismo, acumulado desde diciembre de 2019. Este debe incluir probablemente diciembre de 2019. Nada, son ejemplos, hay infinidad de placas. Y este es otro que es vinculado a los sueldos, a los salarios, ¿sí? De la economía.
Ahí lo que ustedes ven son distintos puntos en cada mes. También a la izquierda, en el eje Y, van a encontrar que es una variación porcentual. Es la variación que tiene el sector privado, que está en violeta, el sector público, el sector privado no registrado, que es el celeste, y el índice total, ¿no? Que suma los tres sectores. Y bueno, ahí ustedes pueden ver, digo, las variaciones que va teniendo cada sector en incrementos de salarios a lo largo de todo el 2019, cuál fue la variación, y en lo que va de los primeros 3 meses de este año. Y arriba dice total, sector privado registrado, sector público y sector privado no registrado, variaciones porcentuales respecto al mes anterior, enero 2019, marzo 2020. ¿Sí? Más o menos, nada, ¿se entienden los gráficos y demás? Sí. Sí, profe, perfecto. Bueno, ¿alguien tiene una idea cómo se hace para obtener esta información? ¿Cómo armo este dato? Si yo soy un economista que estoy sentado en el INDEC, ¿cómo hago para hacer este dato y publicarlo? Los datos de mes por mes. Los datos del mes por mes, pero ¿cómo lo consigo? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo se imaginan ustedes que se arma este número? ¿Cómo se arma o de dónde se extrae la información esa, profe? Lo mismo. ¿Y los salarios no es del Ministerio de Trabajo? No, del ANSES. Por ejemplo, ¿O del 931 de AFIP? por ejemplo, ¿De los sindicatos puede ser? bueno, puede ser. Ahí tengo varias respuestas de encuestas y demás. Lo que existe es una metodología, ¿no? Lo que se denomina una metodología. ¿Qué quiere decir eso? Existen determinados parámetros y determinados acuerdos respecto a cómo construir estos datos. ¿Sí? Supongamos que yo decida medir esto en la universidad, ¿no? Bueno, yo tengo que tomar determinadas decisiones para saber cuántos de los estudiantes de la universidad voy a encuestar, por ejemplo, y después si voy a considerar trabajador informal o no, por ejemplo, una persona que es monotributista, si voy a considerar a todos o solamente a una determinada edad y demás. Todas las decisiones que uno toma previo a hacer el relevamiento y a obtener los datos tienen que ver con decisiones metodológicas, ¿sí? Y por lo general lo que se hacen son relevamientos en los hogares, ¿sí? Existe una encuesta que es la EPH, que es la encuesta permanente de hogares, que lo que hace es relevar todos los meses una determinada cantidad de hogares en todo el país. Y esa determinada cantidad de hogares que se relevan en todo el país es una muestra, lo que se dice es una muestra, es un pedazo del universo de trabajadores de todo el país. Y lo que se hace es proyectar, es decir, bueno, si yo de este universo analicé el 10% y en el 10% me dieron estos datos, lo que hago es aplicar esos datos a el 100% de la economía. Todo ese tipo de decisiones son decisiones que se denominan, es cada 3 meses la EPH, Sofía, es verdad. Son decisiones metodológicas que se toman para conocer el mercado de trabajo, conocer la pobreza, conocer la desocupación y demás. Y bueno, después el relevamiento de precios también se hace, digo, por supuesto, en sintonía con las empresas, y después hay relevamiento en góndolas también que se hace, ¿no? Se hacen relevamientos en góndolas. Bueno, ya se nos termina ahora el tiempo. En principio la primera parte de la clase de hoy tiene que ver con esto, con que más o menos nos pongamos en sintonía con lo que quiere decir agregados económicos, de qué hablamos cuando hablamos de agregados económicos, y un poco cuáles son los principales agregados económicos que hay dando vueltas y los que se toman en cuenta y los que están por lo general en debate, ¿no?
hablamos un poquito del Producto Bruto Interno, hablamos un poquito del empleo, y hablamos un poquito de esto, de lo que tiene que ver con el nivel de precios. Nada, si pueden, investiguen un poquito. Acá está la página del INDEC, acá abajo. Tienen redes sociales y demás, y pueden investigar ahí y bajarse información estadística para ir viendo un poco de qué se trata todo esto. La siguiente parte de la clase de hoy tiene que ver más específicamente con lo que se denominan modelos económicos, que es el armado de determinadas estrategias para poder entender y hacer un análisis del funcionamiento de todos estos datos que estuvimos viendo en particular. Digo, cómo funcionan los diferentes datos de una economía para que yo pueda tener algún tipo de integración y poder pensar formas de análisis y demás. Como por ejemplo decir, bueno, una situación como la actual, donde hay una parte del sector privado, por ejemplo, que está paralizada, ¿qué impacto va a tener esa paralización del sector privado sobre las importaciones? ¿Qué impacto va a tener esa paralización del sector privado sobre el nivel de precios? ¿Qué impacto va a tener esa paralización del sector privado sobre el empleo? Todas esas preguntas y todo ese tipo de análisis se hacen y se trabajan a nivel de modelos económicos, ¿no? Esos modelos económicos son premisas o ideas generales que permiten contestar un poco de antemano qué puede llegar a pasar con cada uno de esos cambios en la economía. Bueno, cortamos un ratito cortito y seguimos, ¿sí? Son las 7:10, 7:20 nos conectamos de vuelta. ¿Parece bien? Bárbaro. ¿Sí? Perfecto, dale. Perfecto. Y Lauti. Hacemos así.